Bueno. Eh, Buenos días, ¿cómo están? Estaba leyendo el comentario de Magali, que siempre es una de las que también podemos ver su carita en las mañanas. Claro que sí, Magali, ¿para qué te andas desvelando? Yo también, honestamente, me dormí más tarde de lo que me tenía que haber dormido ayer. Y pues obviamente esto rompe todo tu esquema y esas son de las cosas que no tenemos que hacer. Pero bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho, mucho gusto verlos como siempre, que estén aquí, porque esto, bueno, pues definitivamente significa que queremos hacer cosas diferentes, padres y seguirnos enriqueciendo. Fíjense que estarán de acuerdo conmigo que todo lo que yo he venido compartiendo desde que iniciamos, ¿qué horas son? Uy, sí, Todavía falta, no seas estaba viendo cruel. 6:04. Este, todo lo que he venido compartiendo con ustedes durante estos, pues prácticamente ya un poquito más de un mes, ¿no? Que estamos juntos. Eh, no, son cosas, son experiencias propias, ¿no? O sea, son experiencias no propias de que sea mi conocimiento, sino cosas que yo he vivido, que yo he sentido y que he hecho y las he replicado con ustedes, ¿no? Como lo he comentado desde un inicio, el crecimiento que he tenido en estos meses ha sido en conjunto con ustedes. Mucho de lo que trato de hacer es impulsado pues por tener ustedes contentos con un equipo padre y estar probando cosas que me dan resultado y otras no. Y a fin de cuentas son experiencias y creo que eso es lo más valioso porque no es algo que haya leído en un libro y que lo quiera compartir, sino es algo que o estudié o leí posiblemente, pero que lo aplico y cuando veo que me resultó o que no me resultó y que lo puedo mejorar es cuando lo comparto con ustedes. Y todo esto que les estoy comentando es porque el tema para mí importante y el día de hoy es el tema de showing. Un tema en donde la verdad es que híjoles, no puedo decir que la columna vertebral, porque creo que de nuestros 5 departamentos, todos son sumamente importantes. Uno sin el otro nos lleva al objetivo que estamos buscando en conjunto y de manera individual. Pero showing, fíjense que es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, honestamente. No ha sido algo sencillo de desarrollarlo como yo creí. Les he comentado muchas veces, soy y valga la modestia, pero así lo es porque pues, he tenido esos resultados y así me considero un excelente vendedor, me considero un muy buen vendedor. Y entonces cuando yo inicié esta carrera en doTERRA, esa parte era así como, guay, o sea, no voy a tener ningún problema, ¿no? En ofrecer aceites y en hacer una plática, pues porque es lo que hago todos los días desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, como que yo sentía que iba a ser lo más sencillo y honestamente ha sido lo más complicado y lo más difícil y ha sido todo un proceso pues bien trabajoso, o sea, de entendimiento. Y no sé, y pongan su manita ahí o alcen la mano, pues todos los estamos viendo y los que no tienen su cámara pongan su manita de emoticon que se puede aquí. ¿Ya vieron la clase del viernes de Osvaldo? Ya levantaron la mano sin decir, Alejandra y Magali sin decir, bueno, a Magali estaba en vivo en esa clase, entonces pues, ella sí la vio. Ale, no sé si ya viste la clase del viernes y levantaste la mano por sí la viste, ok, perfecto, excelente. Laura también, mi papá, ok, falta David, Luis la mitad, y creo que la segunda mitad es la más interesante, Luis. Tania ya se la dejé de tarea por ahí porque tuvimos una sesión personal la semana pasada muy interesante. Vero no, Moni, Socorro, ok, arte y todo. Perfecto, pues prácticamente de los 16 que estamos, 2, 4, 5, 6, faltan 10, ¿no? O sea, bueno, contándome a mí, faltan 9, que no han visto la clase. Y
y comenta algo bien interesante y no quiero repetirlo y basarme en una plática, más bien los invito por favor dos cosas, a ver la plática, que creo que es sumamente importante que la veamos, la del viernes. Ahorita si quieren les comparto la liga de YouTube en el de Telegram para que pues no batallen, le piquen ahí y la vean, ¿no? Y y dos, hacer esa secuencia de la segunda parte en donde en base a preguntas vamos encontrando nuestra historia. Yo platicaba con esta Tania la semana pasada, ahorita les comento, los que les comentaba de esa reunión, porque Tania estaba también un poquito dudosa sobre su historia, ¿no? Su historia empoderada. Y la verdad es que encontramos, creo juntos, Tania, dos o tres cositas que cobraron mucho más sentido, pero encontramos el sentido y el power de su plática desde el momento en que somos, ¿cómo se dice? Honestos. Desde el momento en que somos honestos con las personas que están escuchándonos. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis. Yo durante este tiempo, y seguramente les ha pasado a ustedes, queremos tener una historia mágica, ¿no? Escuchamos la historia de Osvaldo y queremos que, wow, o sea, pues es que yo quiero una historia igual de mágica, y entonces empezamos a adornar nuestra plática para poder generar ese, ¿cómo se dice? Ese, ay, pues ese punch que se le ve ahí, ¿no? Ese impacto, gracias, exactamente, María. Y entonces digo, no, pues yo qué les voy a platicar, ¿no? Si yo no encontré los aceites de manera mágica como él, ni se murió mi mamá, ni si no realmente llegaron. Pues la realidad es que así como no hay muchísimas personas que viven en la sierra como Osvaldo, ¿no? No hay muchísimas personas con cada característica cada uno, pero ayer Osvaldo decía, bueno, perdón, ayer, en esa plática Osvaldo decía, con 500 personas que conecten contigo eres diamante azul, ¿no? O sea, solo con 500 personas. Y el número de integrantes, el número de, perdón, de gente, de personas que hay allá afuera que todavía no conocen los aceites, nos alcanza para más de 500 a cada uno. ¿Estamos de acuerdo? El otro día lo veíamos en los números. Entonces, pues oye, no está tan difícil, y si soy realmente honesto desde el principio, oye, pues obviamente esto va a impactar. Ayer a mí, reflexionando cuando estaba preparando pues esta plática con ustedes, eh, veía hacia adentro, hacia mí, que es lo que les digo, que es en base a mi experiencia, y entonces yo me daba cuenta completamente que sí he contado mi vida, sí he contado mi historia, pero también la he querido adornar de cierta manera que tenga pues un impacto, como bien decía, creyendo que tiene un impacto mejor ciertas cosas, ¿no? Soy un convencido que cuando tú repites las cosas, si hoy te doy un poema y te pones a leerlo y hacerlo, con la práctica lo vas a declamar perfectamente y te va a salir muy bien, ¿sí? Pero una cosa es decirlo perfecto y otra cosa es lo que logras transmitir cuando viene realmente del corazón y viene de algo que realmente estás sintiendo. Y entonces ayer empecé a darle vueltas y me di cuenta que tengo que cambiar completamente mi historia empoderada. Me di cuenta que tengo que hacer algo completamente diferente, aunque la he vendido, aunque la gente que la ha visto le ha gustado, pero la sigo modificando y no me sigue cuadrando al 100% ¿por qué? Pues porque realmente no estoy sacando ciertas cosas que creo que son importantes sin que sean impactantes como creemos que tendrían que ser, ¿no? Entonces, yo hoy, en un ratito, les quiero subir, ahorita les pregunto su opinión, por favor, me va a servir mucho. Les quiero subir, en base a la plática de Osvaldo del viernes, las preguntas adecuadas para ir rellenando ustedes su historia empoderada. Yo creo que, no creo, estoy convencido,
Porque la parte de nuestros conocimientos de los aceites, de las emociones, tóxicos fuera del hogar, las 10 características de los aceites, y posiblemente sí hay una parte en el cierre donde tenemos también que tener práctica, pero pues vuelvo a lo mismo, si lo veo lo puedo replicar y si lo repito pues me va a salir muy bien. Entonces hay muchas pláticas en donde podemos ver cómo cierran y cómo ofrecen los paquetes ayer platicaba yo con Bobby un ratote, una estrategia que él está viendo que se me hace muy interesante y que está empezando a poner y estoy seguro que le va a dar resultados, ¿no? Pero esa parte la podemos hacer, pero la historia empoderada es la que nos identifica a nosotros, la que va a permitir que las personas nos mantengan con nosotros la hora y media o las 2 horas que dure nuestra presentación. Y esa es la gran diferencia, porque bien decía y es real, o sea, vendedores de aceites o distribuidores de aceites de doTERRA hay muchísimos. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar de las personas que están dedicándose a lo mismo que nosotros? ¿Por qué me van a comprar a mí en vez de comprarle a mi papá o a Laura o a Julio? O sea, ¿por qué me lo van a comprar a mí? O sea, ¿qué tengo yo de diferente para que realmente me lo compren, ¿no? Y va a haber personas que no conecten conmigo y pues qué bueno, necesito nada más 500, 600, 800 personas de acuerdo cuál sea tu objetivo, que conecten conmigo, ¿no? Y entonces, si entran 10 personas, cada plática mía, hago 3 a la semana o hago 2 a la semana, son 20 o 30 personas, y empiezo a multiplicar, digo, ok, tengo que inscribir 2 y necesito 800, pues, ¿cuántas pláticas necesito dar para tener esas 500 personas para un diamante azul, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de este tema? Me gustaría escucharlos brevemente. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Laura, venga. Fíjense todos que cuando empecé a leer o a entender el formato de doTERRA sobre la clase, sobre el departamento de showing y sobre todo sobre la historia empoderada, yo sentí mucho rechazo porque la verdad yo equivocadamente pensaba, ¿y a quién le va a importar lo, lo que yo haya vivido, ¿no? O sea, se me hacía hasta un poco penoso el decir, pero pues, yo, ¿por qué voy a hablar de una historia que es solo mía y que es dolorosa quizá y que no? O sea, es más, hay que taparla, ¿no? Hay que guardarla, digo, porque hay de todo, ¿no? Pero hablando con mucha gente, viendo los resultados e investigando un poquito, sí sé que definitivamente es importantísimo esa conexión. Y ahorita que lo mencionas, que tiene que ser auténtica, genuina, que no tiene que ser como una historia de cine o un argumento de teatro de una obra de drama, tiene que ser mostrarse, eso es lo difícil, yo creo que eso, al menos para mí, fue lo difícil el decir, pero ¿y entonces qué digo, no? Por otro lado, sí siento que es sumamente importante eh, el mostrarse así, auténtico, como sin máscaras, en ese momento, al menos en ese espacio de la clase, ya tú me dirás si estoy en un error, porque eso es lo que hace tocar las fibras, ¿no? Sensibles de la gente y que dicen, bueno, si salió de esa situación, pues igual yo puedo hacerlo. No sé si estoy equivocada, más bien era pregunta. Y bueno, sí lo estoy haciendo así. Y la verdad es que sí conmueve, ¿no? En el caso de la clase, yo creo que va a ser otro tema el que desarrolles tú en otro momento. El cierre para mí es lo difícil, ¿no? En toda la clase para mí es ya fácil, fluye, pero el cierre es donde me atoro. Entonces sí, respecto a esta elaboración de la historia personal, sí es muy importante. Y sí tiene que ser breve, y sí tiene que ser genuina, y sí tiene que ser natural, y es lo que cuesta mucho trabajo.
Fíjate que yo no sé, y es ya de cada personalidad, si tiene que ser breve o no tiene que ser breve, porque si una película o un chisme que te están contando te tiene así viendo la pantalla o viendo, tomando un café, pues puedes estar 2 horas escuchando y síguele, güey, ¿no? O sea, por favor, o sea, porque está súper interesante. Y entonces, y hay gente que va a conectar contigo y no tiene que ser de oye, es que logró salir, volvemos a lo mismo, ¿no? De lo trágico a lo grandioso, a lo glorioso. No, nada más es que vengan aquí y que haya 500 personas allá enfrente que hayan vivido algo similar que tú. Entonces, en esa parte va a conectar contigo y habrá otras personas que no importa, necesito 500 personas, ¿no? Y tengo, ¿cuántos años para Diamante Azul gana? Perdón que hable de dinero, ¿no? Pero nada más en el objetivo. Ya sabemos que tenemos un propósito más allá del dinero, pero un Diamante Azul gana 600,000 pesos, ¿no? O sea, para conseguir 500 personas que conecten con mi historia necesito 3 años, 5 años, ¿no? O sea, entonces no está tan complicado si lo vemos así, ¿no? Julio, te escucho. Gracias, buenos días a todos. Eh, lo que yo quiero comentar es que para mí al principio, es más, no he podido hacer mi historia empoderada porque coincido con Laura, el hablar del melodrama no es lo mío, pero hay que ser realistas. Desde los tiempos de los griegos, la tragicomedia es lo que vende, es lo que engancha, es lo que inspira. Si estás en el intento, si estás empezando, como es nuestro caso. ¿Por qué? Porque la gente se siente identificada, nos sentimos identificados los seres humanos con el dolor de los demás y nos conmueve y nos jala, por lo menos jala. Entonces, eso hay que entenderlo y a mí no me gustaría hacer mi historia empoderada con la historia de Juanito Farías y el caballo de palo y tú me vas a entender, pero a lo mejor es lo que hay que hacer ahorita. Vemos la historia empoderada de Osvaldo y claro, o sea, yo la vi por primera vez cuando él ya era Diamante Azul Presidencial y por supuesto que él ya está en otra etapa y eso es lo que él puede contar ahorita y eso inspira porque él ya está allá. Pero ¿de qué me sirve tener una historia tan inspiradora y tan exitosa si no la he logrado, si no la he armado con doTERRA? Eso es lo que yo quiero compartir. Hay veces que con el afán de hacer lo que tenemos que hacer para lograr lo que queremos lograr, hay que entender que hay secuencias y hay que hacerlo. Es lo que quiero compartir. Claro, gracias Julio, porque bueno, la historia de Osvaldo inició desde que andaba en Guaraches, en Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro en un mismo viaje, ¿no? Entonces no es hasta que fue Diamante Azul, ¿no? Definitivamente. Entonces, y yo creo que yo en ese punto, a mí, y ahorita te doy la palabra, Pa, a mí me sentía un poco frustrado porque pues yo decía, pues mi vida, cuando inicié doTERRA, decía, pues mi vida, pues no hay una tragicomedia, ¿no? O sea, no hay algo así que digas, wow, pobre, wow, qué poder de haberse levantado y salir adelante. Cuando inicié en doTERRA esto era pues normal y pues no encontraba. Y creemos que tenemos que hacer, volvemos a lo mismo, eso glorioso. Pero a fin de cuentas es mi experiencia y desde mi experiencia, otra vez, alguien va a conectar y desde mi experiencia sí va a haber una pared, una epifanía, no un motivo y eso es lo que quiero que encontremos porque desde ahí va a partir que las personas que me escuchen digan, yo quiero esto, ¿no? O sea, entonces, adelante, Pa. Te adelantaste un poquito y no puedo bajar la mano así sin hacer mi comentario. Si lo analizan, la historia tan comentada de Osvaldo no empieza o no está fundamentada en, en algo tan dramático, ¿no? O sea, es una circunstancia de vida este, que está relacionada con la forma del éxito, la persecución de lo que le hacía sonreír. Porque si bien es cierto, uno de sus objetivos fue unirnos,
también es cierto que él estaba muy bien, ganando lana, o sea, no, eso es lo más valioso, lo que yo rescato de esa su presentación, de que no estaba saliendo de una carencia en lo que nosotros de repente creemos que debemos buscar, que es lo financiero, sino que él no estaba satisfecho. Y a mí me sorprendía porque cuando yo platico de Osvaldo, eh, les digo que me era difícil aceptar que no estuviese cerca porque pues, tenía éxito. Yo se compraba pantalones de 3,000 pesos. Yo decía, oye, ¿qué estás loco? Y él me decía, es que el, el mundo, el universo es abundancia, papá. Digo, pues sí, pero ¿qué necesidad de gastar 3,000 pesos en un pantalón? Eh, y me dijo, es que los que tú te compras puede que te duren, te duren menos y nunca lucieron mejor. Entonces sus razones eran brillantes, y entonces sí se vuelve sublime estando en una situación, digamos, de satisfacción financiera, buscar lo que dijo esta Tania, digo, perdón, Alejandra y Julio en su plática de hace 2 martes, perdón, sí, cuando fue la plática, que, que buscaron su propósito y buscar el propósito, esa es para mí la clave, ¿no? Darle sentido a por qué mi propósito es, es superando alguna debilidad, como por ejemplo yo quiero pertenecer y por querer pertenecer sacrificaba mi individualidad muchas veces. ¿Por qué? Porque con que me rogaran tantito, de una que me quería quedar, pero otra que aunque estuviese cansado, ay, ¿a poco te vas a ir? No, no me iba. O sea, y ya quería estar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesito pertenecer? Por la raíz de mi necesidad de pertenencia, familiar. ¿Por qué? Porque tenía y no tenía. O sea, estaba dentro de un seno familiar súper amoroso, pero no era mi seno familiar. Y todos los que tienen un amor por sus hijos saben del amor que pudieron tener, pude recibir de mis padres, ¿no? Entonces, teniendo esa base, pero siendo feliz y pasándola duro y buscándole el modo, mi, mi historia empoderada pretendo que concluya diciendo que por fin encontré el camino, porque esa es la finalidad de la plática, de transmitir sin complejos, sin el complejo de estar hablando de lo que no quieren escuchar las personas. ¿Por qué? Porque en los seguros tienen y créanme que lo estoy eh, resaltando en mi conciencia, tienen el perfil de aquella persona que le dice al gordo, oye, pues ponte a dieta, ¿no? Te hace falta. O al flaco, oye, pues engorda. O al carente, pues piensa que voltea para acá, no te gusta voltear, ¿verdad? Y entonces cuando yo hablo de algo que la gente no quiere escuchar, de que se puede morir, de que se puede enfermar, que se le puede quemar la casa, que se le puede chocar, puede tener una catástrofe. ¿Ya hiciste conciencia? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los mexicanos? Porque somos re buenos para confiar en que Dios proveerá. Y entonces, y lo digo con cierto dolor, porque es parte de mi historia empoderada, cuando alguien me veía venir, me llegaba a decir 2 cosas. Sí, ahí vienes a cobrarme mi seguro. Digo, no, te vine a visitar, para eso tengo un cobrador. No, pues yo ya te pagué, espérame, salúdame, güey. Oye, pues es que nada más te veo cuando te interesa, ¿no? Digo, a ver, estoy pensando en alguien en particular, un amigo Jorge Piñón, que sí me lo expresó. Le dije, a ver, Jorge, ¿cuándo has ido a mi casa? Véndeme algo y vénmelo a cobrar para verte tan seguido como tú y yo nos vemos. Eh, este,
imagínate qué sensación cuando ves graficado en obras de teatro, en películas, que te ven venir como agente de seguros y dicen, ahí viene este güey otra vez con su tema. ¿Y sabes qué? Cero. Yo no les insisto. Yo me apasiono de verdad. Les digo porque sé la consecuencia de no transmitir mi mensaje correctamente. ¿Por qué? Pues porque tuve experiencias de gente que el sábado me decía, oye, ya vamos a vernos el lunes. Ya no, pero ya estás contando tu historia empoderada. Ya nos va a acabar el tiempo. Perdón, hijo. Concluye, Bueno, concluye, concluye. sí, estoy tan convencido de que tengo que pasar por encima de mi, digamos, orgullo para transmitir algo que hoy sí quieren escuchar, porque la gente sí me habla y me han halagado diciéndome, después de 30 minutos platicando con una persona, oye, Dios te mandó. ¿Por qué? Porque tuvo la experiencia, porque usó los aceites y porque a él, a esta persona o a algún familiar le enderezó la situación. Perdón. No, Gracias. a ti. Sigue Bobby. Fíjate bueno, buenos días a todos. Fíjense que cuando yo empecé, ya que será el año pasado, creo, no, el antepasado, empecé a practicar lo de la historia empoderada y vi a Osvaldo con su mega historia. Yo dije, bueno, pues aquí tienes que hacer tu historia de esta manera, ¿no? Entonces empecé a hacer mi historia y empecé a dar clases. Y la gente, en vez de decir, qué padre historia tiene, pues salía como diciendo, pobre güey. Entonces, pues ahí, como que no era la reacción que yo esperaba que tuviera la gente, ¿no? Que yo esperaba que la gente pues, se sintiera identificada o le gustara o algo, ¿no? Y ya apenas este año estuve viendo a una oradora muy famosona de la red que explica cómo se debe de hacer la historia, cómo debes de hacer la introducción, cómo debes de manejar el nodo, cómo se debe de trabajar el desenlace de la historia. Y te lo explica y te habla de la textura, del ambiente, de cómo vas a involucrar a la gente y de que tu historia empoderada no es una historia en realidad. O sea, son muchas historias que vas a tener en tu día a día. La historia no es una historia que va a hacer que la gente llore o que la gente ría, sino va a ser una historia bien contada, una historia en la cual la domines tan bien que lo que vas a hacer es que la gente va a trasladarse en ese momento y va a sentir lo que tú sentiste en ese momento. Ese es el meollo de esa historia. Y cuando empiezas a contar, no sé, de cómo te fue en tu día o una película que viste o empiezas a platicar de algún periodo de tu vida, el cómo lo cuentes es lo que vas a hacer que la historia tenga sentido para los demás. Totalmente Entonces, de acuerdo. muchos de nosotros empezamos y decimos, no, es que, pues sí, mira, nací en 1977 y eran las 5 de la tarde y en el distrito y empiezas como cuando tu primer trabajo y ese es tu currículum de 7 hojas, ¿no? Y quieres decir todo de lo que hiciste, pero ese no es el chiste, o sea, puede ser una historia muy, muy corta, puede ser una historia más o menos larga, pero les repito, lo importante es cómo cuentas tu historia. Así es. Ese es lo crucial. Totalmente de acuerdo, Bobby, y porque yo les puedo platicar el capítulo de ayer que vi de Netflix, ¿no? O de una serie, y como lo platique, los voy a atrapar o los voy a perder, definitivamente. Entonces no tiene que ser exactamente la tragicomedia. Bueno, no, digo, si tiene razón y no quiero descartar de que la tragicomedia vende, Julio. No, más bien es refiriéndome al sentido de que como cuente lo que quiero transmitir, pues va a ser completamente la diferencia de mantenerlos o no mantenerlos, ¿no? Entonces, bueno, para concluir,
María había levantado la mano, pero yo creo que se tuvo que ir, ya nos cortó. Ahorita le decimos que nos mande un audio por el chat de Telegram para que escuchemos su participación. Y bueno, les voy a, en un ratito, voy a tratar de hacerlo antes de la hora de la comida, mandarle las preguntas resumiendo la clase de Osvaldo, porque nos va a dar una base para poder armar mejor nuestra historia empoderada. Y me encantaría que pudiéramos compartirnoslas en nuestro grupo cerrado. Es un grupo cerrado de Facebook donde estamos todos en Empower Seal, y que en estos días cada uno comparta un pedacito, ¿no? No tenemos que hacer una historia de 3 horas, ¿no? Ni de 20 minutos, un pedacito de nuestra historia empoderada, de ir armándola para juntos irnos retroalimentando en una dinámica constructiva totalmente, que la crítica sabiendo que es totalmente con la idea de mejorar, ¿no? Entonces, ir subiendo nuestras historias empoderadas en ese grupo. No les digo que de aquí al viernes, o sea, que tienen hoy y mañana, porque la tenemos que ir armando, pero sí que sea en estos días, ¿no? ¿Ok? O sea, que máximo hasta el sábado, domingo, al fin de semana, vamos a dejarlo así, podamos tener todos un pedazo de nuestra historia empoderada, lo que creamos que ya nos dio sentido, para darle y empezar a hacer de nuestro lead magnet, que debemos de estar haciendo ya todos los días, un showing, y empezar a traer esas personas y lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos y todo. Pues bueno, les agradezco mucho este tiempo que me regalan siempre, que nos regalan a cada uno de los que estamos en este grupo. Los quiero mucho, les deseo el mejor día de sus vidas y que tengan pues mucho ánimo para esto. Que estén muy bien. Cuídense. Yeah. Nos vemos. Bye. Adiós.